Bueno, pues nos vamos a ir al Evangelio de San Lucas, concretamente al capítulo 4. Y en este día el Señor me ha dado una palabra para compartir que he titulado El Espíritu de Dios sobre nosotros. Aleluya. Vamos a estar viendo, hermanos, cómo es necesario que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que es Dios, esté sobre nosotros, esté en nosotros también, sobre nosotros, en nosotros, para que, como estuvimos compartiendo el viernes pasado, cada palabra que recibimos de parte del Señor, aleluya, y la atesoramos en nuestros corazones, llegue a ser una realidad. El viernes pasado estuvimos compartiendo que todas las cosas fueron hechas por el Verbo, por la palabra. Y estuvimos viendo cómo el Señor a nosotros nos da sus palabras, nos enseña sus palabras, nos da sus palabras, palabras que tienen que estar en nuestro corazón abundantemente. ¿Cómo? Abundantemente. Y de ese tesoro que tenemos en nuestro corazón, del buen tesoro que tenemos en nuestro corazón, esas palabras del Señor que tenemos en nuestro corazón, es que luego las cosas buenas van a ser hechas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. Aleluya. Entonces, estuve compartiendo que la inmensa mayoría de las buenas obras que Dios ha preparado para nosotros, las ha preparado para que las hagamos mediante la palabra. Dice el Señor, todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Sí? Colosenses capítulo 3, versículo 17. Ahora bien, para que la palabra del Señor se haga una realidad, aleluya, se haga una obra, aleluya, suponte que el Señor ha preparado para ti que eches del cuerpo de una persona una legión de demonios, o sea, 2000 demonios. Cuando la gente está muy mal, dice, este está de 1000 demonios. Bueno, pues, de 2000. Gloria al Señor. Nosotros tenemos que echar fuera esos demonios por el dedo de Dios, por el Espíritu de Dios. La palabra y el Espíritu. El Espíritu y la palabra. Hay gente que conoce la palabra. Le pasa como a Timoteo. Conocen la Sagrada Escritura desde la niñez. Fueron a la escuela dominical, se empaparon, conocen la palabra del Señor. A mí me ocurrió algo parecido, solamente que yo conocí la palabra del Señor con más edad. Tenía 18 años y estaba leyendo un libro que se titulaba ¿Cómo ser el mejor vendedor del mundo? Porque entre otras vocaciones estaba la de vendedor, la de las ventas, vender. Y estaba leyendo ese libro, un autor norteamericano, y ese hombre pues aconsejaba leer libros positivos. Y entre los libros positivos que aconsejaba es que él se leyera la Biblia. Entonces yo fui a Antequera, a un lugar que se llamaba Armería Ortiz, y allí vendían escopetas. Gloria al Señor. Vendían cartuchos, pero también vendían en aquel tiempo, vendían también libros, vendían
la Biblia. Entonces yo llegué y compré una Biblia, una de las versiones de la Iglesia Católica, Nácar Colunga, todavía la tengo allí en mi casa. Yo tengo una colección de Biblias en griego, en hebreo, todas, hasta las que no sirven para nada. Una versión de los Testigos de Jehová también la tengo allí, por si hay que hablarle a un Testigo de Jehová, con su misma Biblia redarguido, aunque han cambiado, han torcido la Escritura y han añadido y han quitado y no tienen ningún respeto por la palabra del Señor, pero tengo toda esa Biblia. Entonces, al leer la palabra del Señor, pues se me iba quedando la palabra. Aleluya, hay gente que estudia psicología, se le queda lo que ha estudiado de psicología. Hay quien lee, acerca de cualquier cosa y tiene cierto entendimiento acerca de esas cosas. Gloria al Señor. Tiene letra, ¿qué tiene? Letra. Pero la letra sin el Espíritu mata. Gloria al Señor. Entonces, hay gente que tiene letra, que sabe las Sagradas Escrituras desde la niñez, que pueden decir, como yo le dije al que me predicó, estaba predicándome, dijo algo, como dice la Biblia, dije yo, no, eso no lo dice la Biblia. Aleluya, eso no lo dice la Biblia. Que sí, buscando, estuvimos allí y estaba buscando y al final admitió que lo que decía no estaba en la Biblia. Gloria al Señor. No sirve de nada el conocer las Sagradas Escrituras, no sirve de nada el repetir versículos de la Biblia, ¿sí? Los fariseos tenían una costumbre y era de ponerse como unos lazos, unas filastelias, en la frente, en el vestido, con los versículos grabados en esa cinta, los versículos que se sabían de memoria. Y entonces les gustaba ensayar sus filastelias. Aleluya. Esta niña de Málaga se inventó la canción del pompón. Aleluya. Yo tengo mi pompón, y esto era un pompón. Gloria al Señor, era un pompón. Y le gustaba ensayar sus filastelias. Aleluya, como un pavo real, cuando tú te acercas a él y te enseña sus plumas para impresionarte, aunque deja al descubierto las patas tan feas que tiene. Aleluya, ¿sí? Eso pasa con los orgullosos, se exponen, se exhiben y luego se les ven también sus vergüenzas, se les ve también sus defectos, se les ve lo que no se tiene que ver, ¿sí? Aleluya. Y bueno, pues esta gente se ponía estaban hechos un pompón. Gloria al Señor. Esos pompones que se le ponen a la niña en el pelo, ahora no tanto, pero antes se le ponían sus pompones para resaltar. Pues de nada servía que se supiesen todos esos versículos cuando no tenían al Espíritu de Dios, como el Señor les dijo, buscáis, andáis cielo y tierra, o sea, andáis la tierra buscando un discípulo, y cuando hacéis un discípulo lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Aleluya, aleluya. ¿De dónde eran? Con tanto versículo de memoria. Aleluya. Eran del infierno. Eran del diablo. ¿Entendemos? Así ocurre, hermanos, cuando la gente tiene conocimiento pero no tiene el Espíritu de Dios.
El Señor quiere que su palabra more en nuestros corazones. Ese es nuestro buen tesoro. Y ese buen tesoro que tenemos, llega el momento en el que se va a hacer cosas. Porque a cada cosa que Dios ha hecho le ha dado una palabra, ¿cierto? Hágase la luz. ¿Qué se hizo? La luz. Entonces la luz, nuestra hermana Luz, aleluya, y la luz del Señor, que no es lo mismo que la luz del sol, ni la luz de la luna, ni la luz de las estrellas, la luz fue creada por la palabra de Dios. Dios dijo, sea la luz. Después vamos a estar viendo cómo se hacen las cosas, ¿cierto? Sea la luz. Y la luz fue hecha. Produzca la tierra hierba. La tierra produjo hierba. ¿Cómo se llama eso verde que hay? Aleluya, sobre la tierra. Hierba. Gloria al Señor. Luego, dentro de la creación vegetal, dijo, árboles. Que cada uno tenga su propio fruto, su propia semilla. Aleluya. Y creó todos los árboles. Entonces, cuando tú quieras crear un árbol, tienes que decir que un árbol se ha hecho. Gloria al Señor. Cuando tú quieras que a un árbol le crezca el pelo, que pelo sobre esta cabeza se ha hecho. Y no en Turquía. Aleluya. Gloria al Señor. Sino hecho. Y al calvo le sale una melena. Gloria al Señor. Que a partir de ese momento le llaman el melenas, el terror de las nenas. ¿Sí? Bueno, pues cuando tú tienes las palabras del Señor en tu corazón, ¿cuántas cosas son posibles? ¿Cuántas cosas son posibles? Todas. Y cada cosa tiene su propia palabra. Gloria al Señor. Su propia palabra. Palabras que si no está el Espíritu de Dios contigo, si el Espíritu de Dios no está sobre tu vida, las palabras se las lleva ¿el qué? Se las lleva el viento. Son palabras vanas, vana palabrería, que no sirve para nada. Pero el Señor, nuestro Señor, era varón poderoso en palabras y en hechos. Y Él dijo que todos los que creyéramos en Él, las mismas obras haríamos y aún mayores haríamos. Entonces la voluntad del Señor es que nosotros también seamos hombres y mujeres llenos de su palabra, llenos de su poder. Gloria al Señor, que también para la gloria de nuestro Padre Celestial, para que nuestro Padre Celestial sea glorificado, estamos llamados a hacer obras mayores, cosas mayores. El Señor dijo a sus discípulos, cosas mayores que estas veréis. ¿Cómo eran las cosas que iban a ver? Mayores. Y las cosas, ¿cómo se nombran? ¿Qué son? Palabras. Antes de que el sol fuera hecho, Dios dijo la palabra para que fuese creado. Y lo conocemos como el sol. Gloria al Señor en español. ¿Sí? En español. En inglés, si no lo recuerdo mal, es Sunday. Gloria al Señor. Y bueno, pues cada cosa que ha sido creada por medio de la palabra del Señor. ¿Dice su nombre? Y esa misma capacidad para crear, para transformar el paisaje, para cambiar el desierto, para cambiar el valle de lágrimas, para cambiar todas las cosas, hacer todas las cosas nuevas,
Gloria al Señor. Esa capacidad el Señor nos la ha dado a sus hijos cuando tenemos sobre nuestra vida el Espíritu Santo. No cuando tenemos Biblia solamente, no solamente cuando tenemos letra, porque la letra sin el Espíritu mata, pero el Espíritu vivifica. En San Lucas capítulo 4, en el versículo 17, dice: y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Gloria al Señor. Entonces, estamos en la sinagoga de Nazaret. Gloria al Señor. ¿Qué se necesita para que un lugar sea una sinagoga? Bueno, pues un lugar más pequeño, más grande, con unas estanterías, la palabra de Dios escrita en rollos, ¿sí? Como en pergaminos. Eso es una sinagoga. Eso era una sinagoga. Ahí había un encargado, un principal de la sinagoga, que era el que daba los libros. Aleluya, el Señor le entregó su palabra al pueblo de Israel, un pueblo que ama la palabra, que amaba la palabra, un pueblo que tenía en alta estima la palabra. Gloria al Señor. En otros pueblos, pues, son más importantes las esculturas, las pinturas o otro tipo de cosas, ¿sí? Aleluya. Pero el pueblo de Israel, al pueblo de Israel se le confió la palabra porque era un pueblo, desde Abraham en adelante, un pueblo que atesoraba la palabra de Dios, un pueblo al cual se le confió la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios estaba escrita y sigue estando escrita. ¿Cómo está? Escrita. Y esa palabra que está escrita llega un momento en que se tiene que hacer una realidad. Esta profecía de Isaías, pues hacía casi como unos 800 años que se había dado. 800 años llevaba la profecía de Isaías escrita. Gloria al Señor. Pero ¿cuándo se cumpliría? ¿Cuándo se cumplió? Ese día, en Nazaret, en la sinagoga de Nazaret, no en Jerusalén, en Nazaret, se cumplió esa escritura. ¿Y qué decía esa escritura? El Espíritu del Señor está sobre mí. Estamos diciendo que necesitamos, para que la palabra sea una realidad, para que la palabra dé vida, para que la palabra sea la espada del Espíritu que echa fuera al enemigo, la palabra que penetra, que desciende, que parte el alma y el espíritu y que desciende todos los pensamientos y las intenciones que hay en los corazones, para que la palabra sea viva y eficaz. Necesitamos que esté sobre nuestra vida, ¿quién? El Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios. Gloria al Señor. Entonces no se trata de tener una religión y que tú te sepas la Biblia de pe a pa. Gloria al Señor. A lo largo del tiempo de democracia hemos oído a los políticos, aleluya, de nuestro país, que por cierto no tienen a Dios en su boca, pero yo recuerdo una frase,
una frase, por ejemplo, de Felipe González, citando a San Pablo. Aleluya. Un partido político donde la creencia en Dios, el creer a Dios, eso no está bien visto. Aleluya. Pues Felipe González habló. Escuché no hace mucho a su compañero de partido que también estuvo, que se menciona ateo, y hablando de la transición y de cómo se produjo la transición, dice, si yo fuera creyente diría, fue un milagro. Gloria al Señor. Aleluya. Eso de que va presumiendo de que no es creyente, pero reconoció que aquello fue con todo lo que había, que no se derramara sangre, que no hubiese una guerra civil, que no hubiese... Dice, si fuera creyente, se jacta todavía en su ateísmo, diría que eso fue un milagro. Y Rajoy dijo, yo no soy Job. O sea que también Rajoy conoce a Job. Gloria al Señor. Sí. Entonces, hay gente, hermanos, que está por la cultura, se culturizan. Lo mismo que hay unos que están en el gimnasio y... ¡Aleluya! Y se hacen una escultura. Hay otros que están por la cultura y quieren saber de todo y conocer de todo. Y también la Biblia está incluida en su dieta de lectura. Gloria al Señor. Pero la escritura no se cumplió en este caso. Se había dado 800 años atrás, aproximadamente. Tendría que mirar las fechas aproximadas. Y no se cumplió hasta ese día, cuando estaba nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu del Señor estaba sobre Él. Amén. Cuando el Espíritu del Señor está sobre nosotros, Él nos unge. Gloria al Señor. Él nos capacita. Y luego Él hace cosas. ¿Qué hace? Cosas. Dice que hay una manifestación del Espíritu para provecho. Aleluya. Que hay dones del Espíritu y que esos dones son para provecho. Dice que hay ministerios. Aleluya. Y dice que hay un Dios que es sobre todos y en todos y que hace todas las cosas en todos. ¿Qué hace el Señor en todos los que estamos en la iglesia? ¿Qué hace? Cosas. Todas las cosas. Hace cosas. A este le he dado por el Espíritu esto. A este le he dado por el Espíritu lo otro. A este le he dado por el Espíritu el sanar. A este le he dado por el Espíritu el profetizar. A este le he dado por el Espíritu el administrar. El Espíritu. El que hace Dios, el que hace todas las cosas en todos. Y separados de Él, nada podemos hacer. Gloria al Señor. Entonces, nosotros tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu, a movernos con el Espíritu, a ser usados por el Espíritu. Cantamos un coro por ahí que dice, lléname, lléname, lléname de tu poder. Aleluya, está hablando del Espíritu Santo. Llévame, llévame, llévame con tu poder. Y úsame, úsame, úsame con tu poder. En tu viña quiero estar y en tu nombre trabajar. Pero para que yo trabaje en tu viña, para que yo haga cosas en el mundo, en tu mundo, lléname, llévame y úsame. Gloria al Señor. ¿Este es su nombre? Entonces, esta escritura se cumplió en ese día. ¿Sí?
se cumplió en ese día, delante de esas personas. Aleluya. Ocurrió, ya sabéis, la historia de que el Señor no pudo hacer allí ningún milagro a causa de la incredulidad de ellos. ¿Dito es su nombre? Tenemos un Dios que lo puede todo. ¿Cuánto lo puede? Todo, pero que no va a hacer nada cuando hay incredulidad. Gloria al Señor. Cuando hay incredulidad. Gloria al Señor. A la palabra que el Señor nos da tenemos que añadirle nuestra fe. ¿Qué tenemos que añadirle? Nuestra fe. Dice la palabra del Señor, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada, mezclada de fe. Dios nos da a nosotros el alimento que nos permite, físicamente, nos permite vivir, nos permite trabajar, nos permite hacer todas las cosas. Cuando nos falta el alimento, aquí en Andalucía, ¿qué decimos? ¿Qué dicen las personas cuando les falta alimento? Cuando flaquean, estoy enmayado. Sí, un madrileño diría, estoy desmayado. Pero aquí se dice, estoy enmayado. Si no como, no sirvo para nada. Gloria al Señor. ¿Sí? Los ciclistas le dicen, me ha dado una pájara. Una pájara. Necesito comer. Y habéis visto que en las carreras de ciclistas van los que dan la vitualla. Aleluya. Que van y le dan el bocadillo, que le dan el agua. Gloria al Señor. Y a ellos ahí, dale que te pego, para que no les dé una pájara. Ahora, Dios nos da a nosotros el alimento físico. ¿Sí? Os voy a poner este ejemplo. Nos da el alimento físico. Ese alimento lo ingerimos en nuestro sistema digestivo, nuestro aparato digestivo que se llama, está diseñado por Dios, para que ese alimento llegue a nuestro estómago. En nuestro estómago le añadimos una serie de jugos, se llaman jugos gástricos, se produce la digestión y bueno, se hace todo el proceso, se saca el alimento y ya no está enmayado, ya está fuerte. Gloria al Señor, con el alimento. Con la palabra del Señor, que es comparada también con un alimento, gloria al Señor, es necesario que cuando tú recibes ese alimento, tú le añadas de tu parte la fe que Dios te ha dado. ¿Sí? Porque cada hombre tiene una medida de fe. Ya sabemos que unos las ponen en los muñecos, otros lo ponen en el dinero, otros lo ponen en el amigo, en su padre, en su madre. La fe de las personas, la fe que tiene cada persona es responsable de en quién la pone. Pablo decía, yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mis depósitos hasta aquel día. Él sabía en quién había creído. Pero hay gente, hermanos, que como dijo el Señor a la samaritana, vosotros no sabéis en quién creéis. La salvación viene de los judíos. ¿Sí? Gloria al Señor. Vosotros no sabéis en quién creéis. La fe de la samaritana era una fe vana, una fe que habían puesto en lo que le habían dicho sus padres, en los ídolos, sí, una mezcla con las cosas que están escritas en la palabra del Señor, porque los samaritanos eran una mezcla entre judíos y gentiles. Eran gentiles que habían sido traídos a esa tierra y que se le habían enseñado la palabra de Dios. Pero tenían la palabra de Dios y tenían sus dioses. ¿Qué tenían? Sus dioses. Es una especie de católicos que tienen la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Qué tiene? La palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Amén. Te bendecimos, Señor. Gloria al Señor. Pero eso dice la Biblia, pero luego está la tradición de los abuelos, de los padres de la iglesia, de los doctores de la iglesia,
que hacen lo contrario de lo que dice la palabra del Señor. Eso eran los samaritanos. Entonces, dijo el Señor a esta mujer: vosotros no sabéis en lo que creéis. La salvación viene de los judíos. Así hay millones de personas en nuestro país, millones, aleluya, que le preguntas: ¿tú qué eres? Yo soy cristiano por la gracia de Dios. Pero maldita gracia que le hace a Dios todas las cosas que esa gente hace. No le hace ni pizca de gracia al Señor que se tome su nombre en vano, que se le rinda culto a María, a los santos, que se hagan cosas que está prohibido en la palabra del Señor y que no está en la palabra de Dios. Que su autoridad máxima sea un hombre. Se le llame el Padre Santo, Santo Padre, quitándole el título a Dios. Porque ¿cuántos padres tenemos nosotros? ¿Cuántos padres tenemos? En el cielo y la tierra. El Señor dijo: a nadie llaméis padre en la tierra. Ni al cura, ni al Padre. Al Santo Padre, que llaman gloria al Señor, porque el Señor dijo: a nadie. Gloria al Señor. ¿A cuántos? A nadie. Y a nadie llaméis maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. ¿Dónde no tenemos que llamar padre a nadie? En la tierra. ¿Dónde es que no tenemos que llamar a nadie maestro? En la tierra. Ahora sí, eso no quita que el Señor enseñe a través de hombres y muestre su verdad y enseñe la verdad a través de hombres. Pero el maestro, ¿quién es? Es Él. ¿El Padre Santo? ¿Quién es? Amén. Porque tú dices Santo Padre, Padre Santo. ¿Es lo mismo o estoy yo equivocado? Gloria al Señor. Bueno, la gente no sabe en lo que cree. Gloria al Señor, la gente no sabe en lo que cree. Nosotros tenemos que creer en nuestro Dios, como dice la Escritura. No pensar más de lo que está escrito. No decir más de lo que está escrito. Estas palabras que están escritas en la Biblia, el Señor las escribe en nuestros corazones. Y esas palabras, sin el Espíritu de Dios, sin la presencia del Señor en nuestra vida, no sirven para nada. Gloria al Señor. Por eso que dice el Señor: si permanecéis en mí, o sea, si estáis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Dónde tenemos que estar? En el Señor. ¿Y el Señor dónde tiene que estar? En nosotros. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y entonces es cuando tú estás capacitado, aleluya, no para hacer cuando tú quieres. Cuando yo me convertí al Señor y fui lleno del Espíritu Santo, el Señor comenzó a manifestarse en mi vida. Un muchacho que fue también de los que estaban predicando me dice: el Señor ha llamado a Isidro porque quiere sanar enfermos a través de él. Gloria al Señor. Y al poco tiempo, acto seguido, a los pocos días, me convertí. Y obedecí al Señor y fui lleno del Espíritu Santo. Y cuando fui lleno del Espíritu Santo, yo me di cuenta de que oraba por las personas y el Señor las sanaba. Gloria al Señor. Oraba por las personas y el Señor las sanaba. Pero cuando yo me di cuenta de que oraba por las personas y el Señor las sanaba, dije: los hospitales los dejo yo vacíos. Gloria al Señor. Los hospitales los dejo yo vacíos. Aquí los médicos se van al paro. Enfermeros y todo lo demás. Gloria al Señor. Y empecé a moverme y bueno, hermano, Dios me dio quebrantamientos. Aleluya. En cierta ocasión
estaba la madre de un hermano de la iglesia, estaba enferma, estábamos enfermas, me enteré, pues voy a orar. Y fui y oré por ella. A los pocos días se murió. Gloria al Señor. No fue sanada. Y eso fue un quebrantamiento, como el que experimentó David cuando quería llevar el arca, ¿recordáis? Que quería llevar el arca a Jerusalén y su primo iba allí detrás del carro y extendió la mano y el Señor mató a Usa. Y bueno, aquello fue un jarro de agua fría para el fuego que tenía David, para el fervor que tenía David. Pasó de tener ese gozo a estar triste, a estar asustado. Gloria al Señor. Pero David aprendió que había que hacer las cosas no como los filisteos lo habían hecho y que a ellos le había funcionado, llevando el arca de Dios en un carro, sino que al arca de Dios había que llevarla como el Señor había ordenado, por las personas que el Señor le había ordenado. Gloria al Señor, que eran los levitas y los sacerdotes allí ministrando delante del Señor. No era en un carro y ala, como si fuese, como dicen por ahí, un sin pecado. Si supiesen el pecado tan grande que llevan ahí en el carro. Aleluya, que incumple el primer y el segundo mandamiento de la ley de Dios. Gloria al Señor. No llamarían a eso sin pecado. ¿Sí? Cuando hacemos las cosas por nosotros mismos, como en ese momento yo creía que tenía que hacer. Gloria al Señor. Pues ¿qué viene? El quebrantamiento, viene la disciplina, viene la enseñanza. Entonces el Señor te dice, mira, yo soy el que doy la vida y el que la quito, el que hiero y el que sano. Y si yo hiero a uno y no quiero sanarlo porque no se ha arrepentido, porque ha llegado su momento de partir, si yo no quiero sanar, tú no puedes sanar. Gloria al Señor. Entonces uno tiene que aprender a moverse. Primero tener el Espíritu de Dios sobre nosotros. A ser guiados por el Espíritu de Dios. Lléname, lléname, lléname. Llévame, llévame, llévame. Y úsame, úsame, úsame. ¿Lo entiendes? Gloria al Señor. No lleno de mí, voy yo y yo lo hago. No, eso no funciona así. ¿Lo entendemos, hermano? No funciona así. ¿Qué necesitamos sobre nuestra vida? ¿Qué necesitamos que esté sobre nosotros? ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? El Espíritu de Dios está sobre mí. Me ha ungido. El Señor me ha capacitado. Cuando el Señor ungía a alguien como rey, lo capacitaba para ser rey. Cuando el Señor ungía a alguien para ser profeta, lo capacitaba para ser profeta. Cuando el Señor te unge para un ministerio, cuando el Señor te unge para un don, para hacer cualquier cosa, gloria al Señor, tú estás capacitado, pero la excelencia del poder es del Señor, el que te usa, el que hace todas las cosas en ti y en mí, es Dios. Gloria al Señor. Así que el Señor, hermanos, a nosotros nos da palabras, como compartía el viernes pasado. ¿Qué nos da? Palabras. Esas palabras son la fe. Gloria al Señor. Esas palabras son la fe. Cuando recibimos las palabras, nosotros tenemos que creerlas. Gloria al Señor. Hay cada animal tiene su propia manera de digerir sus alimentos, de hacer que esos alimentos le sirvan. Gloria al Señor.
¿Sí? Y hay insectos, por ejemplo, que cogen, como la araña, y cogen una presa, una mosca, un mosquito, cualquier otra cosa, lo envuelven, aleluya, le inyectan unas enzimas y ahí tienen su despensa para ir y venir. Gloria al Señor. Sí. Cuando se nos da la palabra del Señor, como en este día se nos está dando, aleluya, tú tienes que recibir esa palabra como si fuese, como en realidad es, palabra de Dios. Y decir, Señor, te creo. Gloria a Dios, te creo. Le dijo el Señor a los ciegos, ¿creéis que puedo hacer esto? Sí, Señor. Aleluya. Si puedes creer, creo, Señor. Ayúdame a no fallarte. Creo, ahora mismo, creo. Ayúdame a siempre creer. Gloria al Señor. Cuando tú tienes eso, tienes ahí la palabra del Señor. Y cuando llega el momento de hacer las cosas, bendito sea su nombre, cuando llega el momento de hacer las cosas, es cuando el Espíritu Santo te recuerda lo que te ha dicho, es cuando el Espíritu Santo, aleluya, hace que proclames lo que Él te ha dicho, gracias, se hable la palabra de Dios, y al hablar la palabra de Dios, ocurren lo que digas. ¿Qué ocurre? Lo que digas. Gloria al Señor, si le has dicho a la higuera, al sicomoro, desarráigate y échate en el mar, aleluya, se va a la higuera, pero no el aramago que está al pie de la higuera. ¿Sí? ¿Qué se va? La higuera. Si le hablas a la montaña, quítate y échate en el mar, se va a la montaña, no la cordillera. ¿Entendéis? Gloria al Señor. Montaña, higuera, lo que diga. Amén. Después vamos a estar viendo cómo es que el Espíritu del Señor a nosotros nos usa y nos va a usar. Porque esto es para todos sus hijos. ¿Para cuántos? Todos sus hijos. Es un médico cristiano y bueno, ya sabéis que con los médicos hace inclusive un juramento para salvar vidas, para hacer todo lo posible para salvar vidas. ¿Sí? Y estaba este médico cristiano y estaba ahí, le ponía esto, le ponía lo otro a la persona y veía que se le iba, que se le iba, que se le iba. Y se paró, le puso las manos en la cabeza, oró y no se fue. El enfermo no se fue, no se murió. Gloria al Señor. Dios le estaba enseñando porque los hombres de ciencia son muy de razón. Muy de razón, muy de que hay que cortar por aquí, que hay que añadir esto, que hay que poner esto, que hay que poner lo otro. ¿Sí? Aleluya. Y Dios le estaba enseñando de que él, sí, tenía profesión de médico, pero ese se iba. Él veía por las constantes vitales y él veía la evolución y dice, este se va. Y no quería que se fuera. Y oró, le puso las manos y se sanó. Gloria al Señor. Bendito sea ese nombre. Ahora se le morirían, a lo largo de su carrera se habrá muerto mucha gente. Gloria a Dios. De eso se trata, de que Dios en un momento determinado, en las cosas que Él prepara para nosotros, las cosas que Él nos habla previamente, que están ahí en nuestro corazón, luego salgan y se hagan una realidad. Gloria al Señor. Que esa palabra que el Señor le dio a Abraham acerca de él y de su descendencia, luego se hiciera una realidad. Haré de ti una nación grande.
¿Dónde tenía él su palabra? En el corazón. Tu descendencia será como las estrellas del cielo. ¿Dónde tenía esa palabra? En el corazón. ¿Y cómo la tenía? Dice, le creyó a Dios. ¿Te das cuenta? Le creyó a Dios. Cada palabra que el Señor te dé, aleluya, sencillamente créele. Gloria al Señor. Lo mismo que la araña envuelve a la mosca y le inyecta, gloria al Señor, la sustancia para después ir a la despensa. Gloria al Señor. Lo mismo que cuando tú comes, que estás enmayado, ¿cómo estás? Enmayado y comes, tienes que digerir, tienes que añadirle los jugos gástricos, ¿sí? Las ovejas tienen que coger lo que han comido y llevarse otra vez a la boca y masticarlo, rumiarlo, ¿sí? Mezclarlo con la saliva de la... ¿Sí? Pues de igual manera, cuando Dios te da palabras, cada palabra que el Señor a ti te ha dado, te da, gloria a Dios, sencillamente envuélvela, imprégnala, mézclala con tu fe. Dice, y no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada, esa palabra acompañada se puede decir también, mezclada con fe. La palabra es la fe del Señor. Gloria al Señor. Tu palabra, o sea, tu fe también tiene palabras. Aleluya. Señor, te creo. Amén. Esa es la palabra que significa así sea. Gloria al Señor. Así sea, te creo. Y entonces, si esa palabra está ahí y el Espíritu de Dios está sobre tu vida, está contigo y te guía, aleluya, te puede llevar como en la Segunda Guerra Mundial, había un cristiano y le dio el Señor una orden de ir a una fosa común donde tiraban todos los cadáveres, porque los cadáveres o hay que quemarlos o hay que enterrarlos porque si no se pueden propagar, pueden matar más las enfermedades que salen de los cadáveres que una bomba o que cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué hacen? Procuran enterrar o quemar y en ese tiempo hacían pues fosas comunes. En todas las guerras ha habido fosas comunes, ¿sí? Y cuando hay una peste o hay una cosa grande, ¿qué hacen? Fosas comunes. No van enterrándolo uno a uno y haciéndole... ¿Sí? Y bueno, pues hubo un cristiano en la Segunda Guerra Mundial que le dijo al Señor, ve a la fosa, a esa fosa, y ordena que esta persona salga de ahí. Y llegó y ordenó en el nombre del Señor que resucitase ese, de en medio de los cadáveres se levantó ese y salió. Gloria al Señor. ¿Resucitaba el Señor muertos? ¿Resucita el Señor muertos? Gloria a Dios. Tú suponte que el Señor quiere que tú, en el nombre de Él, resucites un muerto. Gloria a Dios, tú tienes que saber el Dios en el cual has creído, al Dios en el cual crees, un Dios que da vida a los muertos. ¿A quién da vida? A los muertos, y que llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, si un muerto está muerto y tú llamas al muerto a la vida, porque el Señor, ese muerto va a vivir. Así tenemos testimonios. En cierta ocasión escuché también el testimonio de otro en África. Llegó a un poblado a predicar el Evangelio y había una persona que se había muerto hacía 3 días. Y también entró allí, guiado por el Señor.
y también fue resucitado y todo el poblado creyó. ¿Visto ese es su nombre? El misionero canadiense que trajo el evangelio a Málaga, él tuvo un accidente de coche, estuvo en un río sumergido durante 20-25 minutos, no recuerdo exactamente el tiempo, murió y volvió a vivir. Gloria al Señor. Murió y volvió a vivir. ¿Y ese es su nombre? Tú tienes que saber en el Dios en el cual tú has creído. Es el autor de la vida. El que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si fuesen. Cosas que no son como si fuesen. Y cuando dice las cosas que no son como si fuesen, las cosas vienen a existencia. Existen, vienen los hijos, la descendencia, la nación grande, todo. Bendito sea su nombre. Aleluya. Vamos un momentito al libro del Génesis. Y leemos en el capítulo 1 de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Gloria al Señor. Entonces, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Aleluya. Pero ¿cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Era un planeta de agua. ¿Sí? ¿Cómo era el planeta? De agua. En la oscuridad no se veía nada. Aleluya. Tú sales del espacio, sales a la estratosfera, sales al espacio y todo se ve negro. Gloria al Señor. Tenemos que dar gracias al Señor porque la luz del sol llega a nuestro planeta a través del agua del mar y se crea una luz preciosa. Gloria al Señor. Y nosotros estamos, cuando es de día, estamos viendo un planeta precioso, se llama el planeta azul. ¿Sí? Pero cuando te alejas mucho de la Tierra, miras y está todo negro. ¿Cómo estaba la Tierra en ese momento? Completamente oscuro, negro. Y el Espíritu de Dios se movía. ¿Dónde estaba? En la tierra. Se movía. Y Dios dijo: sea la luz. ¿Y qué fue? La luz. Y la luz era buena. ¿Gloria al Señor? Así Dios a ti y a mí nos quiere hacer nos ha llamado para hacer cosas buenas. Cosas buenas, buenas obras, cosas, somos hechura suya creadas en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora, ahí tenemos la tierra, que esa tierra representa al hombre. El hombre fue sacado de la tierra, el cuerpo del hombre fue sacado de la tierra. El hombre en la Biblia es comparado a la tierra. Salió el sembrador a sembrar la semilla. ¿Sí? Y parte de la semilla cayó en buena tierra. Otra entre espinos, otra entre pedregales. ¿Sí o no? Estaba hablando de la palabra del Señor que era sembrada en los hombres. ¿Amén? Entonces los hombres somos comparados a tierra. La tierra. La tierra estaba
desordenada y vacía. El Espíritu de Dios se movía, estaba sobre las aguas. Dios habló su palabra, la luz fue hecha. ¿Lo entiendes? ¿El funcionamiento? Dios está sobre tu vida. Gloria al Señor. El Espíritu de Dios se mueve. ¿Qué decía nuestro Señor Jesucristo? El Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu de Dios está sobre ti, sobre mí. Cuando tú vienes al Señor estás desordenado y vacío, pero si el Espíritu de Dios empieza a mover sobre ti, entonces todas las cosas, ¿cuántas? Son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amén. Gloria al Señor. ¿Y cómo fueron hechas las cosas? Por la palabra. ¿Cómo van a ser hechas todas las cosas nuevas en ti? Por la palabra. ¿Cómo van a ser hechas todas las cosas nuevas en tu familia? Por la palabra. ¿Cómo van a ser hechas nuevas todas las cosas en todas las personas? Por la palabra, cuando el Espíritu de Dios está sobre ti. Amén. Por eso el apóstol Pablo, cuando se encontró en Éfeso a unos creyentes, les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Gloria al Señor. Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Y Pablo les predicó el Evangelio. ¿Es que ya sé? Predicar el Evangelio. Ellos creyeron, ellos se bautizaron. Pablo les impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y en aquella ciudad que era el centro donde Satanás tenía su trono, donde Satanás tenía a una diosa falsa que le llamaban Diana de los Efesios, aleluya, una imagen que toda Asia la adoraba. ¿Cuánta? Toda Asia la adoraba. Gloria al Señor. Pablo, con esos 12, aleluya, lleno del Espíritu Santo, con los que le acompañaban también a él, hicieron que Diana de los Efesios se fuera al garete. Gloria al Señor. Los plateros, los que comían haciendo ídolos, su negocio fue al garete, se fue a la ruina. Los que vendían libros de brujería, libros de magia, esos fueron al garete. Se fueron a la ruina. Gloria al Señor. Y hermanos, como siempre que hay una obra genuina, el enemigo trata de imitar, y hay gente que trata de imitar. Había 7 hijos de un sacerdote que echaban fuera demonios, eran exorcistas ambulantes. Gloria al Señor. Ambulante significa que hoy están aquí y mañana están allí. Hay mucha gente que se busca, yo también he trabajado en la venta ambulante, venta al mayor, todo tipo de venta, pero también ambulante. Aleluya. Los feriantes también son ambulantes. Y estos eran exorcistas ambulantes, seguramente sin licencia. Por lo menos de arriba no tenían licencia. Gloria al Señor, su padre le habría dado instrucciones, pero de arriba no tenía licencia. Intentaron echar fuera un demonio invocando el nombre del Señor. Te conjuro que salgas, le dijeron al endemoniado. Te conjuro que salgas en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. El que predica Pablo. Aleluya. Y el endemoniado dijo: a Jesús conozco. Aleluya. A Pablo también.
¿pero vosotros quiénes sois? ¿Vosotros quiénes sois? Y dice que el endemoniado, los endemoniados muchas veces tienen una fuerza, aleluya, una fuerza que hasta las cadenas las rompen, las puertas las hacen pedazos y tienen una fuerza que no es normal. Y se fue en busca de ellos. Eran 7. ¿Lo Señor? Que uno se agarra de un pie, otro se agarra de otro se agarra de una oreja, otro se agarra de la mano. Y lo hubieran dominado, pero no. Los 7 dice que salieron de allí heridos y desnudos. Aleluya. Hechitos polvos, esgalazados que decimos. Aleluya. Y todo aquello fue notorio en Éfeso, porque cuando vieron a los 7 en cuero por allí y heridos, esos perdieron el negocio. El negocio de exorcista ambulante se le fue. Aleluya. Se le fue al garete, a la ruina. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, es que ellos no sabían que Pablo no era Pablo, sino que Jesús, el Espíritu de Jesús, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo estaba sobre Pablo. Y cuando estaba sobre Pablo, el Señor tenía una unción tan preciosa sobre la vida de Pablo que hasta los paños, aleluya, hasta los calzoncillos de Pablo. Aleluya. En aquel tiempo todavía no se había inventado la licra, no serían boxers. Aleluya. Sí, pero había su ropa interior también. Los paños, dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. La ropa interior. Gloria a Dios. Ay, me ha pillado en paños menores. La ropa interior, no la capa ni el vestido, ¿no? ¿Qué dice? Los paños. Se los ponía a los endemoniados y los demonios salían. Los enfermos y el Señor los sanaba. Y dice la palabra del Señor, y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Gloria al Señor. Así que necesitamos que el Señor nos dé palabras. Que esa palabra de Cristo esté en nuestro corazón en abundancia. Cada palabra vamos a hacerle la digestión. O sea, vamos a hacer que sea de provecho. Ya cada vez menos, pero todavía existe la costumbre aquí, que cuando la gente llega a un restaurante, muy poco, porque la mayoría llegan y se espatarran en el restaurante, ponen allí el móvil y ni saludan ni dicen nada. Pero hay gente que llega, camioneros, y hay gente que llega y dice, que le aproveche. ¿Sí? ¿Estás comiendo? Le aproveche. Gracias, igualmente. Gloria al Señor. Poco. Pero quiere la gente que el que está comiendo le aproveche, que no que le sienten mal. Sino que le aproveche. Gloria al Señor. El Señor quiere que cada palabra que tú escuchas de parte de Él sea de provecho, te aproveche. Y muchos otros se aprovechen también, reciban. Dice su nombre. Y para eso necesitas la palabra en tu corazón y al Espíritu de Dios en tu vida guiándote. ¿Cómo? Guiándote. Y terminamos, hermanos, viendo cómo es que tenemos que movernos con el Señor. Aleluya, no hacer nada por nosotros mismos. En Ezequiel capítulo 37, vemos al profeta Ezequiel. Aleluya. Y dice en el versículo 1, la mano de Jehová vino sobre mí,
y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con sus huesos. Gloria al Señor. Entonces dice que vino sobre él la mano de Jehová. Al Espíritu de Dios se le llama el poder de Dios, el dedo de Dios, aleluya. Vino el Espíritu de Dios con poder. Señor Jesucristo, la palabra del Señor dice que recibiremos poder cuando viniese sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Quién? El Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y entonces el Señor, hermanos, habló a Ezequiel. ¿Qué hizo? Le habló. Le dio una visión. Le mostró un valle. En aquel tiempo se hacían las guerras y a la gente no se le enterraba. Luego se le daban comida a las aves del cielo y a toda alimaña. Y bueno, pues pasó por un valle y le hizo pasar alrededor. ¿Cómo? Alrededor. En cierta ocasión prediqué aquí que había que estar alrededor, ¿no? Alrededor de lo que Dios nos quiere dar, alrededor, da vuelta, alrededor. Y Ezequiel dice que estuvo dando con el Señor, fue guiado y estuvo dando alrededor. Y miraba los huesos y los huesos estaban secos en gran manera y todos dispersos. Y el Señor dijo, ¿vivirán estos huesos? Y él dijo, tú lo sabes. ¿Qué había con el Señor? Una dependencia. ¿Qué tiene que haber en tu vida? Una dependencia de Dios. El Señor Jesucristo dijo, no puede el Hijo hacer nada si no lo ve hacer al Padre. Y separado de mí nada podéis hacer. ¿Qué necesitamos con el Espíritu de Dios? Una dependencia. Y entonces el Espíritu de Dios le dijo, profetiza. ¿Qué le dijo? Profetiza. Profetiza es que Dios te da una palabra, la pone en tu boca y tú dices esa palabra que pone en tu boca. ¿Tú has entendido eso? Aleluya. El Señor te da la palabra y el Señor te dice, pronuncia la palabra, di la palabra, predica esa palabra. Eso es lo que yo predico siempre. No quiero venir aquí y ceremoniar a nadie, ni predicar, o sea, hablar nada por mi propia cuenta. Gloria al Señor. Sino que yo busco que el Señor me dé la palabra. Gloria a Dios. Que sea el Señor el que ponga su palabra en mi boca. Esa palabra se llama palabra de fe. Y en este día te estamos enseñando, el Señor te está enseñando algo muy importante. Amén. Algo muy importante. Y es cómo hacer que todas las cosas que el Señor te revela, que el Señor te muestra, que el Señor te habla, se hagan una realidad en tu vida. Amén. En el momento en que tienes esas palabras del Señor, el Señor te dice, profetiza, habla. Aleluya. Es cuando los huesos comenzaron a juntarse, cada hueso con su hueso.
comenzó a crecer los tendones, luego la carne, gloria al Señor, y después, hermanos, se le profetiza al Espíritu y aquellos huesos viven. Terminamos. En Corintios, en 1 Corintios, capítulo 2, dice en el versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para nosotros, para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos. ¿Qué hacemos? Lo cual también hablamos. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, mira, Dios ha preparado cosas. Hemos dicho que las cosas el Señor nos las da primero como palabras. ¿Qué son? Palabras. Si el Señor quiere darle pelo a un calvo, gloria al Señor, no lo vamos a mandar a Turquía. Vamos a hablarle, aleluya, al pelo. Gloria al Señor, le vamos a hablar para que salga el pelo. ¿Tú lo entiendes? Eso es cuando el Señor quiere que esa persona tenga pelo. Que no sea una persona que en vez de 2 dedos de frente tiene 6 dedos de frente. Si el Señor quiere que tenga 6 dedos de frente o 1/4 de frente, no le hables al pelo. Gloria al Señor. ¿Sí? Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. ¿A dónde? A corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para nosotros. Gloria al Señor. Entonces, ¿esto qué significa? Que las cosas que Dios nos va a dar, va a hacer que las veamos, va a hacer que las oigamos. ¿Y las va a poner dónde? En el corazón, que con el corazón se cree. Con la boca se confiesa. Y una vez que las tienes ya en tu corazón, gloria al Señor, una vez que el Señor te ha mostrado las cosas que son, pues llega un momento en el que tú tienes que hablar. A hablar las palabras que el Espíritu te da que hables. Amén. Huesos secos, oír palabra de Jehová. Lo que le dijo fue lo que el Señor a él, fue lo que él le dijo a esos huesos. Y esos huesos se juntaron y esas personas resucitaron. Esta es la dinámica. ¿Entendemos? Gloria al Señor. Estar lleno de la palabra del Señor. La palabra de Cristo more en abundancia. El Señor, por medio de su palabra y por medio de su Espíritu, te va a mostrar las cosas que ha preparado para ti. ¿Qué te va a mostrar? Las cosas que ha preparado para ti. Gloria al Señor. ¿En su nombre? Y una vez que te ha mostrado esas cosas, tienes que hablar. ¿Qué tienes que hacer? Hablar. ¿Qué hizo Ezequiel para que esos muertos resucitasen? Habló, profetizó. Aleluya.
¿Tú sabes que cada hijo suyo y cada hija suya estamos llamados por el Señor para profetizar? En aquel tiempo derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y sobre mis siervas. ¿Qué tiene el Señor? Siervos y siervas. Y profetizarán. Los ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños. Aleluya. Y todos profetizarán. Y cuando tú profetizas, cuando tú hablas lo que Dios te está diciendo, es cuando esas cosas se hacen. De realidad, el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, la luz fue hecha. Amén. El Espíritu de Dios sobre Ezequiel, la palabra de Dios sobre Ezequiel. Ezequiel habla la palabra, las cosas son hechas. El Espíritu del Señor está sobre mí. Esta escritura se ha cumplido, se habla la palabra, se hace lo que dice la palabra. Amén. Gloria al Señor. Y esta es la palabra que el Señor me ha dado para compartir en este día con vosotros, hermanos. Gloria al Señor, para que, como dice la palabra del Señor, la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Y también dice, no embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿De qué tenemos que estar llenos? Del Espíritu Santo. Un hombre lleno del Espíritu Santo o una mujer llena del Espíritu Santo, con la palabra de Cristo, dependiendo del Señor, no actuando por su propia cuenta y riesgo, está capacitado para profetizar. Está capacitado para hacer, aleluya, que las cosas que ojo no vio, ni oído yo, aleluya, ni han subido al corazón de hombre, estén en tu corazón y se hagan una realidad. Es lo que Dios nos ha concedido. ¿Tito es su nombre? Gloria al Señor. Entonces tú, con esa dulce comunión, puedes estar en la ruina más grande. ¿Cómo? En la ruina más grande. Gloria al Señor. Y el Señor te puede dar una palabra como le dio a Elías. Una palabra que él habló. El aceite no se secará. La harina no escaseará. Y el aceite no se terminó ni escaseó hasta que Jehová haga llover. Amén. Damos un aplauso al Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Te damos muchísimas gracias por estar aquí contigo, Padre, en tu presencia. Te damos gracias, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, por estar en nuestras vidas, por estar con nosotros, estar sobre nosotros, Padre. Y te pedimos que esta palabra la guardes en nuestros corazones, amado Señor. Cada hijo tuyo, cada hija tuya te crea, Padre, y todas las cosas que tú has preparado, Señor, para todos y cada uno de tus hijos, para los que te aman, para los que te amamos, tú las reveles a tus hijos, Señor amado. Tus hijos, una vez que tú nos das las palabras, las hablemos. Creí, por lo cual hablé. Y, amado Padre, esas cosas sean hechas una realidad en la vida de todos y cada uno de mis hermanos, desde el más pequeño hasta el más grande, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.